Hola compañeros, bienvenidos a este video donde hablaremos sobre la situación salud-enfermedad en México y en el mundo. Este tema será presentado por los instructores Salir Luna Ávila, Constanza Viveros Brunel y yo, Sofía Santillana Herrera. Dentro de los temas que tocaremos a lo largo de este video se incluye formas de vida y portafolios de riesgo, implicaciones en la atención a la salud, transición epidemiológica y demográfica, y finalmente incluiremos ejemplos a lo largo de este video sobre los temas que trataremos. A modo de introducción, me parece importante señalar que los daños a la salud resultan de complejas interacciones entre estructuras y procesos humanos, la evolución y nuestro ambiente. Esto, en gran parte, es socialmente modificado, lo cual, como consecuencia, determina, entre otras cosas, la capacidad de resiliencia ante efectos adversos de una sociedad, la expresión de capacidades y potenciales físicas, artísticas, científicas e incluso culturales, y la manera en la que los individuos se enferman. Hay que recordar que las diferentes formas de vida conforman a diferentes perfiles de salud y enfermedad y la forma en la que la misma sociedad responderá ante ellos. Una forma de vida se define como la expresión de los intereses, las opiniones, las preferencias y los comportamientos que tiene un individuo, un grupo o una sociedad. Y existen diferentes formas de vida, tanto en una nación, es decir, entre diferentes estados, por ejemplo en México, y entre naciones mismas, por ejemplo, comparando México con Estados Unidos o algún país en Europa, Asia, etc. Y esto es un resultado de una exposición a un conjunto de factores organizados en portafolios de riesgo. Este término es determinado por las formas de vida en cada lugar. También me gustaría compartirles algunos conceptos que me parecen muy importantes, y sobre todo la diferencia entre riesgo y factor de riesgo. Un riesgo hace referencia a la probabilidad de que produzca un acontecimiento, mientras que un factor de riesgo hace referencia a un atributo que aumenta esta probabilidad. Me gustaría ejemplificar esto un poco más hablando sobre el cáncer. En 2015, el cáncer fue la segunda causa de muerte en el mundo, ocasionando 8.8 millones de defunciones, lo que equivale a casi un sexto de defunciones en el mundo, a causa de esta enfermedad. Entonces, lo que vimos anteriormente sería el riesgo de padecer cáncer. Sería 1 de cada 6 personas, mientras que los factores de riesgo, como vimos anteriormente, son todas las condiciones personales o ambientales que van a favorecer que una persona padezca cierta enfermedad. Cerca del 70% de las muertes por cáncer, según la OMS, se registraron en países de ingresos medios y bajos. Esto quiere decir que vivir en alguno de estos países incrementa la probabilidad de tener cáncer y por lo tanto es un factor de riesgo relevante. Aproximadamente 30% de las muertes por cáncer se deben a factores de riesgos comportamentales y alimentarias. Por ejemplo, un índice de masa corporal elevado, haciendo referencia a sobrepeso y obesidad, una alimentación inadecuada. La OMS considera que una alimentación que incluye altas cantidades de productos de origen animal, sobre todo carnes procesadas o carnes rojas, son factores de cancerígenos tipo 1 y 2 respectivamente. También una falta de actividad física, consumo de tabaco y consumo de alcohol se relacionan a factores de riesgo importante para condiciones como la aterosclerosis, diabetes, hipertensión, y las cuales suelen estar relacionadas con el cáncer. Por lo tanto, son factores de riesgo relevantes. Ahora, me gustaría platicar un poco más sobre la situación de México en particular. En México ha habido cambios en los factores de riesgo durante las últimas décadas. Esto quiere decir que ha habido modificación en las enfermedades más prevalentes. Por ejemplo, en las regiones marginadas, aunque predominan ciertas condiciones, son cada vez menos frecuentes, como la falta del acceso al agua o los servicios sanitarios. Mientras que empiezan a surgir nuevas condiciones y nuevos factores que se vuelven cada vez más prevalentes, como la contaminación, como la mala alimentación, como el sedentarismo, como el consumo de sustancias adictivas, el tabaquismo y el alcoholismo. No obstante, también hay que tener en cuenta que hay otros factores que se consideran factores de riesgo, como es la violencia, como son las prácticas sexuales inseguras o como son las condiciones laborales peligrosas. A continuación, les comparto una gráfica que compara las principales causas de muerte, comparando las del año 2019 con aquellas que prevalecieron una década después, en el 2019. En primer lugar, tenemos que las cardiopatías isquémicas fueron la causa de muerte más frecuente en 2009, así como en el 2019. Podemos ver, si comparamos con los indicadores que están en la parte superior izquierda, que las enfermedades que no son contagiosas son las que han predominado en estos últimos años, mientras que las enfermedades contagiosas, maternas, neonatales y de la nutrición
así como las lesiones se han visto en rangos inferiores. Podemos también notar que enfermedades como los accidentes de tránsito han disminuido en esta última década. Esto se puede deber a mayores medidas de prevención, a que hay mayores medidas regulatorias y que consecuentemente la gente corre un riesgo menor, es decir, los factores de riesgo se controlan. Por otra parte, podemos ver que enfermedades como las infecciones respiratorias bajas han ascendido a un lugar, por lo que se volvieron más prevalentes en esta última década. Por lo mismo, se puede deber al cambio en los portafolios de riesgos de esta población. Hola, yo soy Salif y les voy a hablar de las teorías de transición demográfica y epidemiológica, así como de algunos indicadores de morbilidad. Y bueno, la primera teoría que vamos a ver en este caso es la transición demográfica. Y bueno, en este caso fue Warren Thompson el que propuso este modelo. Este modelo básicamente decía cómo las sociedades iban a hacer una transición de una población preindustrial hacia una sociedad postindustrial. En este caso, pues nosotros ya llevamos a cabo ciertas fases. Recuerden que tenemos 5 etapas de esta transición demográfica. Bueno, la primera es la que se dice que es en la antigüedad, en la que muchas sociedades se encontraban, en donde había una alta tasa de natalidad, pero también una alta tasa de mortalidad. Esto se debía porque habían constantes guerras o constantes epidemias. Y bueno, de ahí que tuvieran que estar teniendo una alta tasa de natalidad para lograr compensar tanto las muertes que se presentaban como esos nacimientos, ¿no? Después tenemos la segunda fase, que es el comienzo de la transición. Entonces, si nosotros lo ponemos en contexto con algunos países del mundo, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, aquí tenemos que después de la Segunda Guerra Mundial ya como que todo se empieza a estabilizar y se mantiene la parte de la alta tasa de natalidad, pero la de mortalidad disminuye. Entonces hay mejoría en la calidad de vida y empieza a haber la población empieza a crecer. Tenemos después la tercera fase, que es la etapa final de la transición, donde la mortalidad igual baja demasiado, pero en este caso hay mejores oportunidades. En este caso, si lo vemos en la historia, hay un mejor mercado laboral, existe la parte de los anticonceptivos y tenemos la parte de la liberación sexual, ¿no? Donde pues han habido grandes cambios. Después viene la cuarta fase, que es el régimen moderno, donde la mortalidad y la natalidad están a la par. Entonces, hay países ya ahorita en la actualidad, inclusive se podría decir que México ya está entrando a esta cuarta fase, porque tenemos el mismo número de nacimientos, casi como el número de fallecimientos que se reportan diariamente. Pero algo que hay que destacar aquí es que hay un envejecimiento de la población, en este caso envejecimiento demográfico. ¿Cómo lo podemos ver? Con las pirámides. Las pirámides se empiezan a ver ya invertidas o la base ya no es tan ancha como se veía antes, ¿no? Como se trata de una pirámide, ¿no? Se empieza a hacer como recta y al final se va a hacer una pirámide invertida. Y finalmente tenemos la quinta fase, que ya es del régimen moderno igual. Y bueno, aquí tenemos un aumento en la mortalidad con respecto a la natalidad. Igual tenemos una inversión prácticamente total de la pirámide poblacional. Y bueno, hay países que ya están alcanzando esto. Ese es el caso de China. Y ustedes pensarán, ¿no? Bueno, hay un control en la tasa de natalidad, pero eso se puede traducir en problemas. En este caso, en China hay un fenómeno que se llama 1, 2, 4. ¿Esto qué quiere decir? Que como se ha tenido un control tan estricto en la tasa de natalidad y en la reproducción de las familias, si ustedes recuerdan, llegó una época en la que nada más se podía permitir tener a las familias, bueno, en este caso a las parejas, solamente a un hijo. ¿Esto qué sucedió? Que ese hijo va a tener que estar encargado de sostener la economía del país para poder mantener a sus padres, pero dado que sus padres nacieron en una época en la que estaba todo ese boom precisamente de los boomers, sus abuelos todavía están vivos. Entonces, esta es una gran carga solamente para una persona, dado que ellos van a ser la población económicamente activa y que van a ser los productores. Entonces, a la larga ese es un gran problema y en México también se está dando. De ahí que también hayan ciertas políticas, por ejemplo, el caso de México, que ya no existan las pensiones. Esta es una buena forma de que ustedes puedan analizar esa parte de la transición. ¿Va? Siguiente. Y bueno, la transición epidemiológica, también, que es nuestro siguiente tema, está muy de la mano con la transición demográfica
y por lo tanto con los cambios de la esperanza de vida. Es como ese engranaje que podemos ver ahí adelante. Y bueno, aquí es como quiero que ustedes lo vean de mejor forma. Aquí me gustaría que ustedes vieran cómo está esta transición demográfica y para que lo vean mejor ejemplificado. Este es un recuento de la población mundial en 1985, en el 2000 y en 2015. Ahora, me gustaría que trataras de imaginar cómo es que se va moviendo esa gráfica. Si te das cuenta, es como si se estuviera recorriendo hacia la izquierda. Y en este caso, la población de 50 años o más, que es la que está de color naranja, se está haciendo más grande, ¿no? Entonces da la impresión de que de 1985 a 2015 esta creció, ¿no? Y también tenemos el caso de las poblaciones juveniles y también infantiles que más bien se están reduciendo, ¿no? Entonces, eso es claramente cómo podemos ver cómo se ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y vean, esto es un poco más representativo y hablando de México, esta transición demográfica la hizo el INEGI y vean, en 1950 era perfectamente una pirámide, en 1970 llegamos al 2000, ya empieza a haber ahí una transición, ya la base ya no es proporcional con el resto de la estructura, llegamos a 2030, que esa es la estimación que se hace, y para 2050 vean cómo va a estar, ¿no? Inclusive se ve como una forma de hongo, entonces bueno, ese es el gran problema que se nos puede llegar a presentar en un futuro. Y bueno, ahora pasemos a transición epidemiológica. Entonces, esta transición, ¿de qué nos habla? Habla de la modificación que vamos a tener en las principales causas de muerte a nivel mundial, pero también en nuestro país este fenómeno se ha estado dando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hemos pasado de tener como principal causa de muerte a las enfermedades, de pasar de tener enfermedades transmisibles, que también se les dice del grupo 1, a tener enfermedades no transmisibles como principales causas de muerte. Ustedes ya han visto más o menos de estas enfermedades, en este caso son diabetes, enfermedades cardiovasculares e inclusive tumores malignos. Y bueno, en el tercer grupo es un grupo que no es como tal, podríamos decir algo que se adquiera una enfermedad, pero sí son las lesiones y accidentes, y eso sí es algo muy importante que también debe ser considerado, dado que siguen impactando a nivel mundial y por supuesto también en nuestro país. Y es también muy, muy importante porque en ciertas regiones del país, y México no está exento, nos permite ver qué está sucediendo en la población, principalmente en temas de violencia. Y aquí les dejamos esta imagen, que hay más o menos ejemplos de los grupos de enfermedades para que sepan más o menos identificar. Vean, ahí está el grupo 1, que son las enfermedades transmisibles, pero no olviden que también aquí están las infecciones maternas, perinatales y nutricionales, ¿vale? Después en el grupo 2 tenemos todas las no transmitibles, que son desórdenes endocrinos, neoplasias, enfermedades cardiovasculares, etc. Y el grupo 3, que son las causas accidentales y violentas. Y vean, al igual que la transición demográfica, en la transición epidemiológica tenemos esas pirámides. Tenemos antes que en países en vías de desarrollo o países pobres principalmente, las enfermedades transmisibles eran ahora sí que la gran causa de mortalidad en esos países. Pero tenemos que esta pirámide se ha ido invirtiendo. Entonces ahí tenemos que ahora las enfermedades del grupo 2 son las principales causas de muerte. Y si se dan cuenta de algo curioso es que las del grupo 3, que son las causas accidentales y violentas, se siguen manteniendo en la parte de medio. Y este es un poquito más representativo. Este es como a nivel mundial entre 1990 y 2016, que igual la doctora Sofía ya les había presentado. Y vean cómo se han ido moviendo de lugar, ¿no? En naranja están las enfermedades transmisibles, en azul las no transmisibles y en verde las lesiones, ¿no? Inclusive podemos ver que las lesiones han ido subiendo de lugar. Y bueno, ¿cómo podemos como tener más representativo esto, ¿no? Si tuviéramos 10 muertes en todo el mundo, 6 corresponden ya a enfermedades no transmisibles, 3 son por enfermedades transmitibles y solamente 1 es por accidentes o lesiones. Entonces, vean cómo ha ido impactando tanto en la actualidad esta parte de que un gran porcentaje de las muertes son debido a enfermedades no transmisibles.
Y bueno, esto es en el caso de México, para que vean cómo es que nos encontramos. Y bueno, ahí está, en los primeros 3 lugares tenemos a las enfermedades del corazón, cardiovasculares, en segundo lugar diabetes mellitus, y en tercer lugar tumores malignos. Y concuerda totalmente con lo que hemos estado diciendo, ¿no? Ya tenemos esa transición en donde las enfermedades no transmisibles son la principal causa de muerte. Y bueno, esta imagen solamente es para que la tengan presente, es un poco más gráfica, pero es básicamente lo mismo que vimos hace rato. Y bueno, hay que también tener en cuenta que en México hay un fenómeno que es el fenómeno de la polarización epidemiológica. Y este es un fenómeno un tanto desfavorable para muchísimas personas porque aunque tengamos 3 diferentes grupos de enfermedades, dependiendo del sector poblacional que tengamos, ya sea que vivan en zonas rurales o en urbanas, se van a ver más afectadas por alguna de esas enfermedades. Entonces, vamos a ver ahorita la siguiente imagen. Vean, este es un mapa de México. Entonces, como pueden ver, está delimitado en sus estados y ese era un plan que se tenía para reducir la mortalidad infantil. Si ustedes recuerdan, las tasas de mortalidad infantil son un indicativo de qué tanto se está llevando el desarrollo de un país y también del propio sistema de salud. Entonces, tenemos que en colores más pálidos, como es el amarillo, tenemos estados que no han logrado reducir la mortalidad infantil de forma significativa, mientras los que son de colores verdes más intensos como es el caso de Nuevo León, pues tienen ya prácticamente completado o han logrado esta meta. Y quiero que se queden con esa imagen porque vean, ahí como pueden ver en la gráfica, esa es la tasa de mortalidad infantil en México entre 1990 y la estimación que se tiene para 2030. Esas son las muertes que tenemos por cada 1000 y si se dan cuenta en 1990 rondábamos por ahí de unas 40 y la tendencia es a que vaya bajando. ¿Cuál es el gran problema de esto? Que aunque la tasa de mortalidad infantil en todo el país ha bajado, hay estados, si se dieron cuenta en el mapa, que no tienen las mismas condiciones que los demás. Este es el caso de Chiapas, por ejemplo. Un niño nacido en Chiapas tiene hasta un 80% más de probabilidad de morir antes de cumplir el primer año de vida a comparación de un niño nacido en la Ciudad de México. Entonces, bueno, ese es un dato bastante importante. Y finalmente, los indicadores de morbilidad. Hay que tener algo en cuenta aquí, que la morbilidad y la mortalidad no van a tener un comportamiento similar en cuestiones de transición. Entonces, esto que tiene que ver principalmente por las regiones del país, las condiciones generales donde se viven y habitan las personas. Entonces, igual algo que podemos tener en consideración es que como estamos hablando de morbilidad, es de todas las personas que se encuentran enfermas en ese momento. Y muchas de las causas de morbilidad en México son principalmente por enfermedades transmisibles. Entonces es muchísimo más sencillo que una persona se logre recuperar de por ejemplo, de infecciones respiratorias agudas o de infecciones intestinales a una persona que, por ejemplo, tiene diabetes. Una persona por diabetes jamás se va a poder recuperar y va a tener precisamente daños en un periodo prolongado de tiempo. Para seguir hablando de lo que comparten nuestros compañeros, voy a empezar con el tema de muertes evitables y su prioridad en la salud pública. Entonces, el estudio del proceso salud-enfermedad ha explicado esta última tomando en cuenta el ciclo de vida y dándole un mayor contexto geográfico, socioeconómico y de muchos tipos. Como hemos notado a lo largo de la presentación que dieron mis compañeros, el contexto, la posición socioeconómica y muchos otros factores como el género, la edad, van a influir directamente en la manera en que la enfermedad va a tener transiciones epidemiológicas y por lo tanto en la forma en que tenemos que estudiarla, analizarla, prevenirla y tratarla también. Entonces, el concepto de muerte evitable es este elemento que cuantifica las muertes derivadas de no contar con las condiciones idóneas para enfrentar la enfermedad, más que a la enfermedad misma. Es decir, estos elementos que sin ser necesariamente lo que produce que la enfermedad lleve a la muerte o a un daño irreversible, influyen en la manera en que te afecta. Más de 1/3 de las muertes en México pueden contabilizarse dentro de esta categoría. Y para darles un ejemplo rápido, vamos a hablar de la desnutrición.
La desnutrición se considera como un indicador de desventaja precoz, pues disminuye la esperanza de vida al nacer drásticamente. Este es un factor que por sí mismo no es considerado una enfermedad y que además no va a llevar a una muerte directa. Pero, al ser un factor constante en la vida de la persona, en el momento en el que enferma y fallece por esta enfermedad, se considera que era una muerte evitable. Porque si esta persona no hubiera estado desnutrida desde un principio, probablemente esta enfermedad habría sido curada. El siguiente concepto que quiero que tengan presente para seguir avanzando es el concepto de los años de vida saludables perdidos, que son estos daños que genera una enfermedad que no derivó en la muerte, pero sí en un deterioro importante o en la pérdida de alguna capacidad. Para seguir hablando sobre la atención de estas enfermedades, me gustaría enfocarme en aquellas que son las no transmisibles, pues como vimos en la transición epidemiológica, es probable que estas enfermedades sigan ocupando los primeros puestos en los motivos de mortalidad en nuestro país. Entonces, vamos a hablar de las enfermedades que producen más años de vida potenciales perdidos. Este concepto también lo deben tener muy bien guardado, pues estas enfermedades que producen años de vida potencialmente perdidos son aquellos que no acaban con la vida de la persona, pero la afectan de una manera en que se reducirá su esperanza de vida. Y para analizar estas enfermedades, debemos saber que hay factores que determinan la aparición de estas enfermedades en las poblaciones donde se presentan. Por ejemplo, la forma de alimentación, la cultura y muchas otras determinantes. La OMS tenía un cálculo que decía que para el año 2030 el 25% del gasto mundial en la salud estaría dirigido al manejo de la obesidad y sus consecuencias en personas de 50 a 70 años. ¿Y por qué este es un ejemplo que nos explica perfectamente estos años de vida potencialmente perdidos? Porque la obesidad por sí misma no va a matar a la persona, pero es un factor que va a producir muchas otras enfermedades que deben ser tratadas, generando probable pérdida de años de calidad y también, evidentemente, un gasto económico importante. Para concluir con lo que hemos dicho mis compañeros y yo, creo que es importante decir que históricamente se ha dado una atención individual a la enfermedad y se han dejado de lado los factores de riesgo, los portafolios de riesgo y las formas de vida que influyen en esta enfermedad. Es decir, seguimos insistiendo de manera errónea en que al curar a una sola persona estaremos acabando con la enfermedad, cuando deberíamos de ver la raíz de esta enfermedad y tratarla de forma colectiva. En la actualidad ya se intenta dar un planteamiento para atender las formas de vida y modificar las relaciones sociales hacia un sentido mucho más saludable. De hecho, hay países como Suecia que son un referente a nivel internacional porque tienen principios básicos que hablan de esto, de la colectividad para evitar las enfermedades antes de que éstas aparezcan y que entonces no tengamos que tratarlas de manera individual. Estos 3 principios básicos son la dignidad humana, necesidad y solidaridad, y el costo-efectividad. Estos 3 pilares han dado paso a un sistema de salud muy efectivo que va de la mano con la atención primaria de la salud, que evidentemente nos habla de una relación directa entre determinantes sociales de la salud, formas de vida, factores de riesgo y la prevalencia de las enfermedades no transmisibles con la pérdida de años de vida saludable en un país como México, en el que podemos ver una tasa de enfermedad que incrementa hacia las crónico-degenerativas, como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y muchas otras. Con esto nos gustaría decirles que como médicos y también utilitariamente en la materia de salud pública y comunidad, den un enfoque preventivo y no solamente curativo a las enfermedades de las que hablen, a las enfermedades que traten en un futuro y a la forma en que van a hablar con sus pacientes. Les dejamos aquí las referencias que utilizamos, evidentemente. La primera es el libro que está en la bibliografía básica. Les recomiendo que lo lean rápido, es un libro muy sencillo y que le extraigan lo más posible. Muchísima suerte en su examen, si están viendo este video para su examen departamental, y les deseo en verdad que se queden con las cosas más importantes de esta materia, que rescaten la importancia social que tiene y el impacto que como médicos queremos generar en el país en el que estamos. Muchísimas gracias por vernos y les deseamos lo mejor.